Hablamos con nuestros órganos bucales, pero nos comunicamos con todo nuestro cuerpo. Veamos a continuación el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, además las diferencias que hay entre cada uno. Veamos. Bienvenidos a nuestro curso de comunicación y lenguaje. El tema de hoy es el lenguaje verbal y no verbal. Como lo vimos en la clase anterior, recordamos que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Y hoy veremos las formas en las que nos podemos comunicar. La comunicación puede darse de dos formas. Sería la verbal, que a su vez se divide en verbal oral, verbal escrita, y la comunicación no verbal, que a su vez puede ser gestos, imágenes o sonidos. Pues en el lenguaje verbal oral se utilizan palabras de alguna lengua. Estas conforman uno de los signos de comunicación más completos y complejos que el ser humano ha creado hasta el momento, ¿verdad? A través de ello, nosotros podemos expresar emociones, ideas, deseos, etcétera, entre otros. Cuando nosotros utilizamos las palabras o signos lingüísticos, construimos mensajes verbales. El lenguaje verbal escrito es la representación de la lengua por medio del sistema de escritura. Cada vez que estamos leyendo o que estamos escribiendo, estamos utilizando el lenguaje verbal escrito. Ahora veamos la comunicación no verbal. Pues los mensajes no verbales que transmitimos son muy importantes en la medida en que frecuentemente son más sinceros que los mensajes orales o escritos. Pues las palabras no son los únicos signos que conforman el sistema de comunicación. Existen también los gestos faciales, los movimientos del cuerpo, las señas, imágenes, sonidos que en muchos casos complementan la comunicación. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el árbitro emplea gestos, movimientos y hasta sonidos para comunicarse con los demás jugadores. Muy bien, entonces ahora para complementar nuestro aprendizaje, vamos a leer una tablita de las diferencias y las similitudes entre comunicación verbal y no verbal. ¿Sí? Pues veamos. En el lenguaje verbal, menos oportunidades de confusión entre emisor y receptor. Y en el lenguaje no verbal, el entendimiento es más difícil, ya que no se usa lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje verbal, la presencia de ambas partes en el lugar no es necesaria, ya que también se puede hacer si las partes se encuentran en diferentes lugares. En el lenguaje no verbal, por lo tanto, ambas partes deben estar allí en el momento de la comunicación. En el lenguaje verbal o comunicación verbal, la evidencia documental se mantiene si la comunicación es formal o escrita. Ahora en el lenguaje o comunicación no verbal no hay evidencia concluyente de la comunicación no verbal. El lenguaje verbal cumple el deseo más natural de los humanos, que es el hablar. El lenguaje no verbal, los sentimientos, las emociones o la personalidad se comunica a través de actos realizados por las partes en el acto comunicativo. ¿Ya? Entonces es importante comentar también que ambos tipos de comunicación se complementan entre ellos y en muchas ocasiones se dan de forma simultánea. Muchas veces cuando hablamos hacemos gestos, movimientos con nuestro cuerpo que aporta más a la comunicación. Qué fácil, ¿verdad? Muy bien. Podemos concluir que la comunicación es una de las acciones más importantes del ser humano, pues nos acompaña desde el momento en que nacemos, permitiéndonos así transmitir nuestras emociones y compartir con los demás.